¿Qué tal, gente? Este video es para mostrarles cómo convertir en C++ un tipo una variable de tipo string, poder convertir el contenido de esa variable para una variable de tipo entero, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer aquí eh, un ejemplo para que puedan visualizar, ¿no? Vamos a convertir aquí string, hizo string, opa. Vamos a salvar como vamos a usarlo como programa.cpp. Está en el escritorio. Bueno, vamos a usar aquí una variable de tipo string que se llame s y va a mantener el valor de por ejemplo 345. Entonces a lo que me refiero es que es diferente tener este valor como una string que tener ese valor como un entero, ¿no? Por ejemplo, así. Son diferentes porque con uno de ellos uno podría hacer operaciones aritméticas, ¿no? Como por ejemplo, podrías decir, muéstrame el valor de i, pero adicionándole 5, ¿no? Que debería resultar en 345 más 5, debería ser 350, ¿no? Entonces vamos a ver cómo compilamos este problema. Vamos al escritorio. Vamos a hacer G++, programa, y queremos el objeto como programa, ¿no? Y después de eso ejecutamos el programa, ¿no? Programa. No, fue creado. Bueno, programa. Entonces aquí retorna, ¿no? 350 como esperado, ¿no? Como era esperado. Porque este es una variable de tipo entera, entonces aplicar este operador para una variable de tipo entera, el programa, el compilador entiende y sabe que tiene que aplicar una suma, ¿no? Pero imaginamos que ahora cambiamos, queremos hacer ese string, ¿no? Tenemos este string con s, ahora queremos adicionar 5 a este valor y vamos a ver qué nos da aquí. Vamos a salvar, de nuevo ejecutamos y aquí ¿no? Está acusando, ¿no? Justamente que aquí que tipo, no, los tipos no coinciden, ¿no? Este string este es considerado un número entero, entonces como no existe el compilador no entiende lo que estamos queriendo hacer aquí, ¿no? Hay conflictos de tipos, ¿no? Entre char e int, ¿no? Porque este es una string de caracteres, un número entero, entonces no, el compilador no entiende, ¿no? Entonces vamos a imaginar que un problema nos muestre así, ¿no? Que queremos sumar esto, el valor de esta string y convertir para poder sumar aquí, ¿no? O sea, queremos, en pocas palabras, convertir este número, esta string, el contenido de ese string para un número entero y poder hacer cosas como esta, ¿no? Sumar, multiplicar, hacer cosas que se hacen con cantidades numéricas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer uso de un objeto que se llama, un objeto que se llama, eh, en este caso, string, eh, string, opa. En este caso estamos queriendo convertir de número de una string, de un array de caracteres para un número entero, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es básicamente usar este objeto, ¿no? Input string stream. En ese caso, este objeto para poder usarlo tenemos que importar una nueva librería, se llama stream, un nuevo cabeza, cabezayo, perdón, una nueva cabecera, ¿no? Ese stream. Entonces, importando esta cabecera, ya podemos usar este objeto de aquí, input string stream, y vamos a ponerle el nombre de ISS, ¿no? Y vamos a inicializarlo con el valor de S. Inicializamos con el valor de S. Entonces ese objeto va a tener dentro de él
es el valor de el contenido de ese string, ¿no? Entonces, se comporta exactamente como si uno leyese un, un valor del teclado, ¿se acuerdan, no? Tendríamos que declarar aquí una variable entera igual a n, int n, y bueno, se acuerdan que con el teclado, para poder leer un valor del teclado, hacíamos sin n. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es reemplazar este con el nuevo objeto que creamos, ¿no? Y ese es que se comporta exactamente igual, solo que uno toma como el objeto sin padrón, él toma su contenido del teclado, ¿no? De las cosas que escribimos por teclado. En cambio, este objeto de aquí, el ISS, él toma el contenido del string que le pasamos, ¿no? De un string que le pasamos. Entonces vamos a ver aquí, ah, una vez que ya obtuvo el valor de aquí, o sea, en pocas palabras, el flujo de lo que tenía de el contenido de esa variable fue para la variable n, y ahora eso va a tener un valor entero, ¿no? Entonces ya podríamos hacer cosas como esta, ¿no? Vamos a cambiar aquí, en vez de ese, poner n, ¿no? Entonces, ¿qué debería de resultar? 350 como antes, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y ahora resultó, ¿no? Resultó, porque eso fue convertido. En pocas palabras, convertimos de una string para un valor entero, haciendo uso de este objeto. Bien, entonces esa es una forma de convertir, de crear, perdón, de pasar y vamos a dejar comentado, ¿no? De pasar de string para entero. Y bueno, si quisiéramos hacer lo contrario, ¿no? Que también es un problema que es frecuente que se encontrar también eso en la programación, ¿no? En la programación competitiva sobre todo, pasar de entero para string, ¿no? Si tenemos una variable así, n, vamos a poner aquí, por ejemplo, 2, 3, 4, ¿no? Y queremos tener una string de ese tipo con el contenido 2, 3, 4. O sea, hacer lo contrario, ¿no? De entero para string. Queremos hacer eso. Entonces, bueno, y para ver uno podría hacer diferentes cosas ya teniendo el valor numérico como un número, como una string, ¿no? Entonces, esa es una tarea que es frecuentemente encontrada en las preguntas de programación competitiva, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo contrario ahora, ¿no? Pasar de entero, una variable de tipo entera, para una string, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hacer eso. Así como hicimos uso del objeto string, ahora vamos a hacer uso ¿no? Así como existe el sin para coger dados del teclado, también existe el code para enviar dados a pantalla, ¿no? Entonces existe un objeto idéntico o string, es un string que sirve para eh, eh, coger dados de una string, ¿no? Coger dados de una string y vamos a declararlo aquí para explicarles mejor, ¿no? Entonces declaro el objeto o string y podría a este objeto pasarle cosas como si fuera code, ¿no? A code ustedes le pasan cualquier valor de una variable y ese valor de la variable se muestra en la pantalla, ¿no? En este caso no se está mostrando en pantalla, pero queda almacenado dentro de ese objeto, el valor que le estoy pasando. Y entonces una vez que yo tenga el valor de ese objeto, podríamos hacer oss. Usar el método str que él tiene para convertir el flujo, el contenido que tiene dentro para una string. Y esto podríamos almacenarle una variable de tipo string, ¿no?
string S, o el contenido de esa, de lo que tiene este objeto, ¿no? Pasarlo su contenido, el n que le enviamos, pasarlo para string. Y bueno, para convertirla a un string, ¿no? Entonces, y luego simplemente podríamos mostrar en pantalla el valor eh, de esa variable, ¿no? Que debería ser 234. Aparece 234. Entonces, ahora eso es interesante porque si queremos hacer alguna operación aritmética ya no nos deja, ¿no? Va a acusar un problema como de la misma forma que apareció para el caso contrario, ¿no? Que era pasar de string para entero. Entonces, esa es una forma de convertir entre una string y un número entero, ¿no? Tanto si queremos enviar una string, pasar un valor de un string para un entero, o cuando pasamos de un entero para un string, ¿no? En ambos casos hacemos uso de objetos que son similares al SIN y al code del lenguaje C++, ¿no? Entonces, bueno, eh, era eso, ¿no? Tipo, yo creo que practicando ahí ustedes se podrían familiarizar con este uso de los objetos porque ahorra tiempo y para no estar escribiendo una función que tome una string y convierta su contenido para un valor entero, ¿no? Porque es posible también hacerlo, pero con esta función, con estos objetos, uno puede hacerlo de forma mucho más rápida, ¿no? Más simple. Y ahí y se familiarizan también porque este objeto podría reemplazarse por un eh, file stream, un file input file stream, if stream, of stream, que tratan archivos como si fueran también streams y se comportan de la misma manera, como si fuera un objeto code, como ya comenté, o un objeto SIN, que son estándares de C++, ¿no? Entonces da para profundizar un poco más en eso, pero lo básico ya conocemos, ¿no? Cómo convertir de string a entero y de entero a string. Bueno, era eso lo que quería comentar en este video y bueno, nos estamos viendo en otro video en los próximos días. Un abrazo.